verdaderamente cuando uno se encuentra. El gobierno de Ariel Noboa está buscando equivocado, O un país que tiene, nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el... Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por las redes sociales. Aún nos encontramos en la ciudad de Miami. Les presentamos un programa más, con un analista político del Perú, José Carlos Paredes. Es un periodista investigador muy importante y con él queremos saber cuál es la realidad de este Perú, en el que parece que lo único estable es la inestabilidad. Yo siempre he mencionado que son 10 presidentes en 10 años, porque efectivamente en junio, en la segunda vuelta electoral, cuando se designe al nuevo presidente, va a ser el 10º. De todo lo que está sucediendo en ese país, que particularmente en cambio en el tema económico ha habido cierta estabilidad. Vamos a hablar con este importante periodista del hermano país del sur. Agradecemos al analista Juan Carlos Paredes, analista político de Perú, por brindarnos estos minutos para Fernando Aguayo América. En estos momentos viven ustedes dificultades en el Perú, en un proceso electoral. Hay quienes dicen que hay fraude, hay otros que dicen que no están dadas las condiciones como para calificarlo de esa manera, pero en todo caso hay una crisis en el Perú que se suma a la crisis de 9 presidentes en 10 años hasta el momento, y en junio serán 10 presidentes en 10 años. ¿Cómo puede explicar usted lo que está pasando en el Perú? Gracias, Fernando, por la invitación. Sí, a la crisis institucional de gobernabilidad que tú has referido, hoy se añade una crisis de legitimidad de la autoridad electoral, que eso es muy grave para una democracia. El 12 de abril hubo la primera vuelta y esta vez muchas mesas electorales, sobre todo en Lima, donde ciertos candidatos de la derecha tenían mayor respaldo, no lograron abrirse, no lograron que los ciudadanos voten, porque hubo un problema logístico incomprensible para una autoridad que permanentemente organiza elecciones y que se supone tenía todo arreglado. La gran pregunta que se hacen no solamente los políticos, sino los ciudadanos es: ¿esto solo fue ineptitud o hubo intención de favorecer a alguien con propósitos obviamente de perjudicar a otro? Y en una elección tan cerrada, donde pasar a la segunda vuelta significa tener 5.000 o 10.000 o 20.000 votos más sobre un padrón electoral de 28 millones de personas, sí que cuenta que algunas mesas no se abran y que muchos ciudadanos no puedan votar, no porque no quisieron, sino porque no pudieron, ¿no? Y esa es la discusión que hoy en el Perú se está llevando a cabo, porque una autoridad electoral, que es el árbitro, que pierde su imparcialidad, que además está protegida y aupada por una facción política que está en competencia, pone en tela de juicio la propia elección. Y esto es pernicioso para una democracia, porque ya se ha dicho aquí, hemos pasado de un sistema presidencialista a uno parlamentarista, donde nadie tiene mayoría y va a tener que hacer un gobierno de coalición, y no se está dando esas condiciones porque esto genera polarización y enfrentamiento inevitable, ¿no? El hecho de que ya no haya Congreso, que sea prácticamente pues 2 cámaras, senadores y diputados, ahora desde esta ocasión, ¿va a generar estabilidad o va a continuar la misma situación, esto de sacar a presidentes permanentemente? Yo creo que puede generar cierta estabilidad dependiendo quién salga elegido. Lo que han hecho los que reformaron este sistema para el regreso de la bicameralidad es tener un Senado muy poderoso respecto a diputados. Y ahí se habla de la fórmula 21, 31, 41. Te explico, porque son 60 senadores. 21, si tú tienes 21 a tu favor, no vas a poder ser vacado, porque para ser vacado como presidente
se necesita votación calificada, es decir, 40 sobre 60. Pero si tú tienes 21 senadores contigo de tu partido, puedes estar blindado. Es el caso de Keiko Fujimori, ya tiene 22 senadores. Y si tiene aliados de la derecha, Renovación Popular, etcétera, podría tener mucho más. Pero por ahora, con sus propias fuerzas, podría estar blindada de una vacancia por incapacidad moral permanente, que esa es la palabrita que usamos para tener 9 presidentes en una década, ¿no? Pero si saliese Sánchez, no tiene esa mínima minoría, ¿no? Ahí puede haber una vacancia por cualquier motivo. Y ahí regresaríamos a la inestabilidad, con un agravante, que en el Perú no se elige solo un presidente, se elige una plancha presidencial con 2 vicepresidentes. En este caso, Sánchez tiene 2 vicepresidentas, que son mujeres del campo, muy respetables, que uno no tiene por qué negarles su derecho a elegir y ser elegidas, pero que no tienen la menor ni más remota idea de qué es gobernar un país, cómo es administrar la cosa pública, cómo es hacer políticas públicas. Entonces en el Perú hemos tenido presidentes, cada uno peor que el otro, pero si Sánchez es vacado, tendríamos personas que inequívocamente no tienen la mínima preparación para gobernar un país. Y yo diría que Pedro Castillo, que ha sido el peor presidente que hemos tenido, sería un estadista al lado de estas señoras. Estamos dialogando con José Carlos Paredes. Él es periodista, analista peruano. Vamos a hacer un corte comercial. Este programa lo estamos emitiendo desde la ciudad de Miami. En San Borondón, la arborización es una decisión de ciudad, una política que venimos construyendo desde hace años. Hoy estamos sembrando más de 500 árboles nuevos de especies nativas en la avenida San Borondón. Se integran a una red de corredores verdes que ya forman parte de la vía, espacios que conectan la ciudad, generan sombra y ayudan a regular la temperatura de forma natural, porque cada árbol que sembramos no es solo para hoy, es parte del San Borondón del futuro. Lo soñamos, lo construimos, lo vivimos. Juan José Yunes, alcalde. Sí, ya está aquí, ustedes mismos ven que está aquí en la plataforma, entonces está mi marca ahí ya. Este es mi negocio, gracias a Dios. Mi emprendimiento se trata de hacer, por ejemplo, lencería de mujer. Ya tengo 4 años del emprendimiento desde que empecé desde cero, la verdad. Bueno, Ecuayapa ha sido, por ejemplo, en eso nosotros podemos promocionar todo lo que es nuestros productos. Entonces sí, nos ayuda bastante porque los productos siempre están rodando, están ahí promocionándose y para poder nosotros también salir adelante. Por ejemplo, en mi marca Lencería Camila, ahí tengo todo lo que son prendas interiores, brasieres en algodón, licra. Les invitan que se descarguen de Ecuayapa. Allí están los productos nacionales que nuestros hermanos ecuatorianos estamos produciendo como emprendimiento y salir adelante con nuestros productos y no los productos de afuera. Este es tu banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Aquí estamos, te escuchamos, te queremos ayudar. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Continuamos en el espacio de opinión del día de hoy. Estamos conversando sobre el Perú, este país que puede caer en las garras, una vez más, del socialismo del siglo XXI. Si Roberto Sánchez triunfa las elecciones, con el agravante de que en la papeleta tiene a 2 candidatas como vicepresidentas, primera y segunda. En el caso de que él saliera, subirían una de ellas. Y se ha dicho, son personas sin ningún conocimiento en área alguna. Por lo tanto, este país importante de Sudamérica podría perder el norte, que hasta el momento en lo económico, en base a la Constitución, ha logrado sostener ciertos niveles de crecimiento, estabilidad monetaria, por supuesto, con un solo presidente del Banco Central por más de 20 años. Revelador lo que nos está
explicando José Carlos Paredes, porque definitivamente se puede dar en el Perú. Son 2 vicepresidentes en el caso de que ganara la izquierda nuevamente con Roberto Sánchez. Entonces quedarían estas personas para dirigir los destinos de un país que incomprensiblemente en el ámbito económico funciona bien. ¿Cómo se explica esta crisis política, esa falta de preparación en personas que llegan al poder y sin embargo Perú está mejor que otros países latinoamericanos? Sí, esta realidad de una crisis política permanente, aguda, parece inacabable, con un crecimiento económico también relativamente estable, por lo menos si lo comparamos con los países de la región, parece una contradicción. Pero yo diría que si hubiésemos tenido un gobierno medianamente capaz, en este quinquenio, por ejemplo, no hubiéramos crecido alrededor de 3%, quizá 8%, 9%. Como lo hicieron en el 2010, crecían al 7%. Por supuesto, con el segundo gobierno de Alan García, que habían condiciones peores en las que tenemos ahora. O sea, no eran tan buenas como las tenemos ahora, exógenas digo, ¿no? El Perú es un país de una economía primaria exportadora. Los commodities hoy día están en un alto precio. El oro, nosotros somos uno de los productores más importantes del mundo, está en precios nunca antes visto. El cobre, ¿no es cierto?, por una serie de factores del mundo. Además, nosotros hemos desarrollado, gracias a una constitución que promueve la inversión extranjera y que da ciertas seguridades a esas inversiones, tenemos un boom de la agroindustria. Grandes extensiones de terreno al sur, en Ica, al norte, en Trujillo, en Piura, y nos permite exportar. Somos los primeros exportadores del mundo de arándanos, de uva de mesa, hemos desplazado a los chilenos, ¿no? De aguacate o palta, somos los segundos después de México. A pesar de que México produce más, nosotros exportamos más, porque México tiene un consumo interno también bastante considerable. Todo eso no ha logrado mover considerablemente la aguja del crecimiento. ¿Por qué? Porque tenemos una crisis política que ya le está pasando factura a los más necesitados. Yo citaba que la pobreza monetaria y lo que le llaman vulnerables o semipobres son casi 6 de cada 10 peruanos en esa condición. Y eso es gravísimo para un país que tiene los recursos naturales que tenemos nosotros. Para ser más precisos en los análisis, obviamente como personas que no somos de la nación, pero ocurre con periodistas del mundo entero, con cierta simpleza decimos, bueno, el Perú en lo económico está bien, en lo político y ahora usted dice en lo social no está bien. Pero de aquí en más hay que empezar a hacer esas precisiones, digo, en cómo la gente se está empobreciendo y quizá en condiciones en las que debería estar más bien con mejores posibilidades de bienestar para el futuro. Sí, por un tema de corte político, de institucionalidad, de políticas públicas y de gobernanza, completamente. Y eso tiene una consecuencia más grave todavía, que hay muchos peruanos que no creen en el sistema, que no creen en el libre mercado, que no creen en la democracia, sobre todo en el sur andino. Son los que están votando por estas ideas retrógradas de cambiar la constitución, de hacer el socialismo del siglo XXI y las grandes revoluciones que son de otro tiempo, ¿no? Y además, yo creo que adicionalmente a este problema, hay un tema de polarización que no nos permite conversar entre peruanos, que no permiten, por ejemplo, a los partidos que están en el poder llegar a consensos mínimos, a políticas públicas que todo el mundo coincide en que se tienen que trazar esas metas. Hay mucho enfrentamiento, mucho encono, mucha inquina, y esto hace que estemos desperdiciando una oportunidad con los factores externos de crecer sostenidamente y generar una clase media muy potente, emprendedora, que pueda mover la aguja no solo de la economía, sino del país entero, ¿no? Usted hace referencia a los factores exógenos y habla de los commodities con altos precios y además que Perú efectivamente fue creciendo, produciendo de zonas áridas, ahora pues son emporios verdes de producción agrícola para la exportación
el Tratado de Libre Comercio con China fue muy importante, por supuesto con Estados Unidos también, pero ese Perú se puede truncar si llega, por ejemplo, este representante de Pedro Castillo, que es Roberto Sánchez. ¿Qué es lo que puede pasar? Porque hay quienes dramatizan y dicen se va a ir la inversión, van a dejar de invertir en la minería, por ejemplo, que ha sido tan trascendente para el Perú en los últimos 20 años. Mira, lo mismo pensamos cuando Pedro Castillo salió presidente. Él duró apenas 495 días, imagínate, ¿no? Y de ahí hemos ido de tumbo en tumbo. Su vicepresidenta gobernó con la derecha, ¿no? Y cuando nos preguntan, Roberto Sánchez es un comunista formado, yo me atrevería a decir que no es comunista, es oportunista, porque el tipo ha estado ahí donde se tenía que negociar con tirios y troyanos. Eso para algunos le da cierta esperanza de que una vez que se siente en el sillón presidencial pueda ser práctico y pueda ver la luz al final del túnel. No es un Vladimir Cerrón. No, no es un Vladimir Cerrón, que sí ha sido formado en Cuba 12 años, un tipo dogmático, ¿no? Este más bien es mercantilista y corrupto, porque ya ha sido ministro Pedro Castillo, tenía una pésima gestión precisamente en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Además ha sido congresista, le ha robado parte del sueldo a sus trabajadores y asesores del despacho. En el Perú le decimos mochasueldos, él es parte de esa gavilla. Pero no está solo, él está aupado por los que mecen la cuna, eso es verdad. Es un tipo alineado con el socialismo del siglo XXI, tiene en sus filas gente dogmática que no va a permitir que se abra al pragmatismo. Para mí es más peligroso Roberto Sánchez que Pedro Castillo, y creo que si llega al poder hay años aciagos que le esperan al Perú, porque no va a dejar en principio el poder, va a ser algún tipo de movida. No es tan primario como Pedro Castillo, que hizo un autogolpe bastante primarioso. Este tipo es más formado, mucho más mercantilista a la hora de ofrecer prebendas a sus enemigos y comprarlos, incluso a los militares, como hicieron en Venezuela con mucho dinero, y ese es el peligro que se cierne sobre el Perú, ¿no? Yo espero que esta campaña de segunda vuelta sea un poco más racional y que la mayoría de peruanos piense en serio en el futuro. No tenemos candidatos ideales, la verdad. Estamos de nuevo volviendo a elegir al menos malo, pero quizá con Keiko Fujimori hay la ligera esperanza de que las libertades se van a respetar y que vamos a seguir por la senda del libre mercado, por la senda de promover la inversión privada, pública, digo, local e internacional, que al final del día es la que genera los puestos de trabajo y al final del día es la que paga impuestos y la que hace que el país vaya creciendo. Necesitamos un componente social y muchas cosas que mejorar, pero lo primero es tener los recursos para poder administrarlos. Vamos a hacer una pausa comercial. Retornamos ya para el bloque final de este programa en el que estamos analizando la situación del Perú. En San Borondón la arborización es una decisión de ciudad, una política que venimos construyendo desde hace años. Hoy estamos sembrando más de 500 árboles nuevos de especies nativas en la avenida San Borondón. Se integran a una red de corredores verdes que ya forman parte de la vía, espacios que conectan la ciudad, generan sombra y ayudan a regular la temperatura de forma natural, porque cada árbol que sembramos no es solo para hoy, es parte del San Borondón del futuro. Lo soñamos, lo construimos, lo vivimos. Juan José Yunes, alcalde. Sí, ya está aquí, ustedes mismos ven que está aquí en la plataforma, entonces está mi marca ahí ya. Este es mi negocio, gracias a Dios. Mi emprendimiento se trata de hacer, por ejemplo, lencería de mujer. Ya tengo 4 años del emprendimiento desde que empecé desde cero, la verdad. Bueno, el Cuayapa ha sido, por ejemplo, en eso nosotros podemos promocionar todo lo que es nuestros productos. Entonces sí, nos ayuda bastante porque los productos siempre están rodando, están ahí promocionándose y para poder nosotros también salir adelante. Por ejemplo, en mi marca Lencería Camila, ahí tengo todo lo que son prendas interiores, brasieres en algodón, licra. Les invitan que se descarguen de Cuayapa. Allí están los productos nacionales que nuestros hermanos ecuatorianos estamos produciendo como emprendimiento. Salir adelante con nuestros productos y no los productos de afuera.
En el combate al narcoterrorismo y a la delincuencia ya no luchamos solos. Hace poco les entregamos 190 patrulleros y hoy sumamos 230 unidades nuevas donadas por el sector privado, 21.3 millones de dólares. Con estos 420 vehículos patrullando sus barrios, estamos recuperando la dignidad de nuestras fuerzas y devolviéndoles la esperanza y la tranquilidad a las familias ecuatorianas. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Hay inquietudes también de si acaso con este cambio en el sistema político, esto es, ya no hay un Congreso Nacional, ahora el legislativo está compuesto por dos cámaras, una de senadores y otra de diputados. El interrogante es si acaso esto va a generar más estabilidad, no se va a producir esto de sacar presidentes, por ejemplo, uno de ellos apenas estuvo 4 o 5 días en el poder, y José Geric, el joven presidente que estuvo apenas 3 meses y medio. ¿Será factible ahora con la bicameralidad de que no acontezcan este tipo de situaciones de cambio de presidentes? Keiko Fujimori ha estado en 3 finales prácticamente. Cuarta, esta es su cuarta final. Esta es la cuarta. ¿La cuarta le puede llevar al solio presidencial o no? Yo creo que en esta cuarta oportunidad tiene más, contrario a lo que dicen algunos analistas, más posibilidades de convertirse en presidenta. Primero que tiene 20 años como candidata y empezó a los 30, hoy tiene 50 años. Sigue siendo una persona joven, pero creo que ya maduró. Y lo que quiere también es reivindicar un poco el apellido Fujimori, ¿no? Alberto Fujimori, el año 90, heredó un país destrozado y tuvo un primer gobierno muy bueno, y después lo que hizo con la derecha lo terminó embarrando con la izquierda, con este personaje que era el monje negro, Montesinos. Entonces, hay una mochila, hay una herencia negativa del fujimorismo que creo yo, no puedo hablar por ella, pero yo creo, porque la he escuchado en las entrevistas, que tiene, así como Alan García quiso reivindicar su nombre con un segundo gobierno que fue muy bueno, Keiko Fujimori quisiera reivindicar el fujimorismo y lo que significó su padre para la política peruana, haciendo el esfuerzo de mejorar las cosas en un eventual gobierno, ¿no? De perder en esta ocasión, ¿cuál sería el futuro de Keiko Fujimori? ¿Se dice que continuaría la persecución, además, en contra de ella? Yo creo que ella no va a abandonar la política hasta convertirse en presidenta. Es joven. Sigue siendo joven. 50 años tiene para 4 elecciones más. A los 70 podría ser presidenta. No va a dejar la política porque Fuerza Popular, que es su partido, es el más organizado a nivel nacional, lo ha demostrado en la primera vuelta. Claro, claro. Tiene 22 senadores, como se dijo al inicio de la entrevista, sí, la primera fuerza política. Y además tiene bases, tiene jóvenes que son semilleros de su partido. Es un partido organizado, yo diría el más organizado dentro de un sistema de partidos destrozado en el Perú, ¿no? Los partidos tradicionales, el APRA ha perdido su inscripción en esta elección, no ha sacado ni medio diputado. Acción Popular se ha convertido en una gavilla de diputados que compran y venden sus votos al mejor postor. O sea, si Fernando Belaúnde Terry, un gran demócrata, reviviese, se va a querer regresar a la tumba viendo cómo quedó su partido. Partido Popular Cristiano, Socialdemócrata, desapareció del mapa. Lo que hay ahora son carcasas partidarias que no tienen presidentes o líderes políticos profesionales, sino que tienen dueño. Son empresarios de otros rubros, de la educación universitaria privada o de otros rubros, incluso economías ilegales como el oro, que forman su partido y aspiran a tener una cuota de poder para que usarla después, primero para proteger sus propios intereses mercantilistas, partidarios o personales, y segundo para comprar y vender sus votos al mejor postor. Eso, que es la antipolítica, porque la política se ha hecho para servir al pueblo, lamentablemente es la regla general en los 35 partidos, quizá con alguna excepción, que se han presentado en esta elección. José María Balcázar, el presidente actual, ¿cómo lo está haciendo? Pésimo, muy mal. Si Pedro Castillo había bajado la valla hasta el sótano, este señor, además de ser un juez profundamente corrupto, no con currículum, sino con prontuario. Que fue separado del Colegio de Abogados de Lambayeque porque se robó
los ingresos del colegio que ahora, de abogados. Y ahora está procesado penalmente por ese fraude, ¿no? Pero además yo creo que a su edad, yo no quiero ser despectivo para nada con los adultos mayores, pero él tiene signos inequívocos de que tiene problemas con su salud mental, ¿no? Porque ningún presidente medianamente cuerdo va a decir que él no firmó lo que firmó, o él no sabía que se estaba adquiriendo una flota de aviones F-16 cuando sus ministros le están diciendo, presidente, lo firmamos la semana pasada. Y además dice él, Orondo, en sus declaraciones, que habla con Hegel y con Kant, que él dialoga, confunde las citas para vergüenza de todos los peruanos, filosóficas. En pocas palabras, es un presidente que no se nota su trabajo y que más bien está confundiendo más a la gente, pero nosotros decimos, oye, ya que dure hasta julio, porque cambiarlo una vez más, lo único que va a generar es mayor inestabilidad, ¿no? Da la impresión que lo hacen a propósito, que no son lo que uno piensa, personas, digamos, de baja preparación. En este caso, peor aún, da la impresión de lo que quieren es eso, porque finalmente ven que la gente los respalda. Porque ¿cómo llegan a ser presidentes de la República estos personajes? Pero por un golpe de suerte, ¿no? José María Balcácer fue elegido congresista de la República por una región del norte, Lambayeque, con poquísimos votos, 10.000. Y un día amaneció con la banda presidencial, él mismo no sabe. Con votos de la derecha, además. Eso sí, no se entiende. Porque ya la crisis política es tan aguda que uno no sabe quién es quién en la política peruana. Ya no hay un mínimo de análisis de la realidad del costo-beneficio, sino vendetas políticas, hago esto para perjudicar al otro. Hay una tesis bastante elaborada de que se puso a un izquierdista porque él ha sido elegido, Balcácer, por el partido de Vladimir Cerrón, para perjudicar a los candidatos de derecha en las elecciones. Nadie creía esa teoría, pero a raíz de lo que pasó el 12 de abril, están tomando cierta razón lo que decían algunos agoreros, ¿no? Definitivamente. Ahora, ya en la parte final, si gana Roberto Sánchez, le da vida, le da oxígeno al socialismo del siglo XXI en un país que muy por el contrario pensábamos, luego de lo acontecido con el presidente que está preso ahora, Pedro Castillo, el Perú pues más bien debía caminar hacia otra ruta, pero si gana este señor, le está dando de una u otra manera, en un país importante como es el Perú, oxígeno al socialismo del siglo XXI. Eso es lo que quieren, ¿no? Acá se ha dicho que quién mece la cuna. Obviamente el liderazgo de Venezuela está seriamente disminuido por la captura de Maduro. México me da la impresión, desde Andrés Manuel López Obrador, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, quieren erigirse como los timoneles de este socialismo del siglo XXI, porque además es un país grande, junto con Brasil, que Lula quiere aspirar a una elección más. Espero que no sea así, pero han perdido Bolivia, acaban de perder Chile, hasta Honduras, la presidenta socialista ya no está ahí. Me da la impresión de que por más que Petro está queriendo promocionar a su candidato, no le va a ir bien, o en todo caso hay posibilidades certeras de que la derecha regrese a Colombia. El Perú, sin duda, por su posición geográfica, estratégica, puede ser importante ahí, y no me queda la menor duda de que estos socialistas del siglo XXI quieren recuperar terreno y ven una posibilidad importante en la elección de junio de segunda vuelta en Perú. Muchísimas gracias. Gracias a ti, encantado. Agradecemos a José Carlos Paredes por habernos brindado estos minutos para realizar un análisis en detalle sobre la realidad del Perú, que la conocemos de lejos, pero cuando se dan estas explicaciones podemos entender más lo que está sucediendo en este país, que por el año 2010 crecía en el orden del 7, del 8%, que podría estar en estos momentos también con buenos niveles de crecimiento, pero ha conspirado la inestabilidad política. Una vez más, decir que van a ser 10 presidentes en 10 años en junio, cuando se posesione el nuevo mandatario. Bien,
Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y por las redes sociales. Que verdaderamente cuando uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. equivocado o un país que tiene, nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el